Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar en tu santo lugar. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero fundir mi alma en tu altar con tu sangre. Hola, muy buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a este tiempo, a la oración de Getsemaní, un tiempo en el cual lo que hacemos a través de la palabra de Dios es reconocer las acciones o las decisiones o el llamado que el Señor nos hace para que nosotros podamos elevar nuestras plegarias al cielo, pero las elevemos con una convicción en nuestro corazón de que serán respondidas, y de igual manera esas oraciones sean recibidas por el Señor, para que esas súplicas, esos clamores que todos elevamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, sean escuchadas y respondidas por el Señor, para que sean aroma agradable, como dice la misma palabra de Dios, a la presencia de Dios, y con ese agrado nos mire con gracia, nos mire con misericordia. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que significa hacer una oración conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace, de que siempre nosotros debemos orar, adorar y amar a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro amado Salvador y a nuestro guía maravilloso que es el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Yo lo invito entonces para que entremos en esta oración de Getsemaní, y lo invito para que vayamos al Salmo 24, y vamos a leer Salmo 24, capítulo 1, Salmo 24, versículo 1, del 1 al 6. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén, iglesia. Y en esta noche maravillosa, a través de nuestra oración, a través del estudio de la palabra, a través de nuestro clamor, a través de nuestras súplicas, le decimos al Señor: nosotros queremos subir a tu monte, queremos subir al monte santo. Y yo lo invito entonces para que dispongamos nuestro corazón a la luz de esta palabra y le clamemos al Señor, porque hoy Él no únicamente nos escuche, porque sabemos y tenemos la certeza de que nos escuche, sino lo más importante, que nosotros lo podamos escuchar a Él a través de su palabra, y que podamos hacer los cambios que Él demanda, que podamos hacer las cosas que Él nos ha determinado como guía a través de su palabra, para que nosotros podamos recibir y ser objeto de esas bendiciones que tanto le estamos clamando. Incline su rostro y disponga su corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Un tiempo maravilloso, Señor, en el cual lo más importante es el derramamiento, Señor, de nuestro corazón en tu corazón. Lo más importante, Señor, es que venimos con un corazón humilde, Señor, con un corazón dispuesto a reconocer nuestros pecados, con un corazón dispuesto, Señor, a reconocer nuestras faltas. De la misma forma, Señor, un corazón dispuesto a hacer todas las correcciones necesarias, las correcciones que tú demandes, Señor, las correcciones que tú necesites que nosotros hagamos para que podamos ver, Señor, esa luz maravillosa
de tus bendiciones en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, con nuestros hijos, con nuestros sueños, con nuestros proyectos, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo entero, Señor, porque todo esto, Dios Todopoderoso, Dios bendito que nos rodea, forma parte de esa bendición que tú nos has legado, forma parte de esa bendición que tú nos has dado. Por eso, amado Señor, hoy te clamamos y te pedimos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos afine los oídos, nos afine el entendimiento y podamos comprender, Señor, esa demanda tuya, Señor, de ir a tu presencia, de subir al monte santo, Señor, con esfuerzo, con lucha, con decisión, pero siempre con una determinación tan grande, porque todo lo podemos en Cristo. Él es el que nos fortalece. Amado Señor, que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sea siempre, Dios Todopoderoso, sobre tu iglesia. Y lo más importante, Señor, en nuestro corazón, que haya siempre una humildad para obedecerte en todo lo que nos demandes. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Entonces, como les decía, iglesia, esta noche maravillosa, tenemos nosotros una guía, un caminar, una orientación a subir al monte. Es un llamado que el Señor nos hace de subir a su monte santo. Pero lo primero que nosotros tenemos que recordar, o es un recordatorio para que pensemos, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, es que definitivamente todo le pertenece a Dios. Los cielos y la tierra le pertenece a Dios. Así empieza este Salmo 24. Cuando vemos que Dios le entregó a Adán y a Eva y le entrega la tierra, y no solo se las entrega a ellos, sino a toda su generación, porque el Señor les dijo muy claramente: yo necesito que ustedes se multipliquen, que ustedes se fructifiquen, que tengan hijos, hijas, que tengan grandes generaciones para que sean objeto de esta bendición. Pero cuando Dios le entregó a Adán y a Eva toda la creación, se la entregó en calidad, para que lo entendamos en términos modernos, se la entregó en calidad de arrendatarios, es decir, de mayordomos. Ustedes van a ser mayordomos de todo lo que yo les estoy otorgando y les estoy entregando, porque Dios se reservó la propiedad. Él es el dueño absoluto de cuanto hay en el cielo, de cuanto hay en la tierra, entendiendo el universo mismo. ¿Y eso qué incluye? Incluye casas, incluye animales, incluye terrenos, incluye trabajos, incluye absolutamente todo lo que nosotros podemos ver y observar a lo largo de este hermoso y maravilloso planeta. Además de eso, incluye también todas las mejoras. Se ha dado cuenta que cuando nosotros alquilamos un bien o alguna cosa, y si vamos a hacerle algunas mejoras, el propietario nos dice: pues si usted le hace mejoras a la casa queda con las mejoras, pero yo no le voy a reconocer absolutamente nada de eso. Es decir, que también incluye todas las mejoras que el hombre a lo largo de toda esta historia de la humanidad ha realizado en esta tierra, gracias a su ingenio, gracias a su esfuerzo, porque vemos nosotros los grandes avances que ha tenido, no solo en la tecnología, en todas las áreas de la economía, de las ingenierías, de la sociología, etcétera, todo lo que se ha construido, pero todo eso le sigue perteneciendo al Señor. Todo es del Señor. Él la creó y acomodó la casa para que el hombre, para que nosotros la podamos usar y la podamos disfrutar. Pero parece que la humanidad esto lo ha olvidado. Lo ha olvidado. En esta tierra, si bien es cierto, nosotros estaremos por un tiempo, el Señor no quiere que nos preocupemos tanto por las cosas materiales y nos invita a ir más allá. Que dejemos de preocuparnos por tanta tierra, por tanto ladrillo, por tanto pan, por tanta cosa material, que definitivamente, como usted lo va a apreciar en esta noche, a lo largo del tiempo todo se va a acabar. Y por eso el salmista nos invita a nosotros a ir más allá de las cosas que nosotros vemos. Cuando el salmista dice: ¿quién puede subir al monte del Señor?
Cuando hace esa pregunta, es una invitación a que nosotros debemos mirar a lo alto. Es una invitación a que nosotros debemos ansiar en nuestro corazón, anhelar en nuestro corazón, ir hacia lo alto, ir al cielo, para que nosotros podamos comprender ese monte santo que está en el cielo, ese monte que es el cielo, donde está la presencia de Dios. El Señor estableció para nuestra comprensión, estableció una morada en esta tierra. Y usted recuerda que la morada en esta tierra se nos muestra como el monte Sión. El monte Sión. ¿Qué es lo que tipifica el monte Sión? Tipifica al cielo. Así como el monte Sión está la presencia de Dios, entonces en el cielo está la presencia de Dios. Y debemos anhelar nosotros ascender, subir, conquistar, llegar al monte Sión, espiritualmente hablando. Y por supuesto que eso implica que nosotros debemos anhelar por llegar al cielo, al monte donde está la presencia de Dios. Entonces esto es un llamado a anhelar ir a la morada del Señor, a la morada. Por eso el salmista se pregunta, ¿y quién puede estar? ¿Y quién puede ir a ese lugar santo? Prácticamente lo que está diciendo el salmista aquí es, ¿qué debemos hacer nosotros para subir al lugar santo? ¿Qué debemos hacer nosotros para sentir la presencia de Dios? Para que ese poder maravilloso de la presencia de Dios nos cobije a nosotros y nos dé esas grandes bendiciones. En el versículo 4 del Salmo 24, nos enumera las condiciones, o más que condiciones, yo diría que son cualidades que nosotros debemos tener, que debemos cultivar, que debemos procurar, que debemos buscar. Leamos el versículo 4, dice: solo el de manos limpias. ¿Quién puede? Entonces, ¿qué debo hacer yo para subir al lugar? ¿O quién puede subir al lugar santo, al cielo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Mire que aquí nos está mostrando realmente unas cualidades. Nos habla que puede acceder a la presencia de Dios, al monte santo, aquellos que tienen limpias las manos, la limpieza de las manos. ¿Qué significa la limpieza de manos? Es la limpieza exterior. Es la limpieza de entender que alrededor de nuestra existencia hay un mundo que nos contamina. Usted lo puede observar ahora y lo vemos con esta pandemia que nos dice lávese las manos. ¿Y por qué nos tenemos que lavar las manos? ¿Por qué las manos? Porque es que las manos es un foco de contaminación del exterior y por lo tanto debemos realizar una limpieza de nuestras manos, de todo aquello que nosotros de pronto nos podemos llegar a contagiar que está en el exterior. Entonces tenemos que salvaguardarnos. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a nuestra casa, para entrar a nuestra casa nos lavamos las manos, nos limpiamos, nos purificamos las manos. Cuando nos vamos a sentar a la mesa, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos les decimos, ya se lavó las manos. No quiero que te contamines con nada exterior porque te voy a llevar a la morada santa. También nos habla acerca de la pureza de corazón. Y la pureza de corazón es la misma forma, así como implica limpieza del exterior, de lavarse las manos, la pureza del corazón implica limpieza del interior. Hay que sacar. Usted recuerda que la misma palabra de Dios nos dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las malas acciones? ¿De dónde salen los actos violentos? Del interior de las personas, del corazón. Nada hay más engañoso que el mismo corazón. Del corazón, todo lo que sale por nuestra boca, todo demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y por eso el Señor nos invita y nos dice, te tienes que limpiar el corazón, tiene que haber un corazón puro. Esa es la limpieza interior. Pero también nos habla la tercera cualidad o la tercera condición, nos habla de hacer una verdadera o llevar a cabo una verdadera adoración. ¿Qué significa la verdadera adoración? Es una limpieza de toda idolatría. No únicamente de arrodillarse ante unos ídolos de madera, ídolos de barro, como dice la palabra de Dios, sino de pronto ir a construir o constituir tanto a personas como a objetos, a cosas o como a labores, como elementos de adoración. Adoramos más a nuestro trabajo, adoramos más a nuestro esposo, adoramos más a nuestra esposa, adoramos más a nuestros hijos, adoramos más nuestra casa, adoramos más nuestro carro que a Dios. Es la adoración verdadera. Verdadera es poner a Dios por encima de todas las cosas. Y la cuarta y última cualidad o condición es la expresión. Yo le he llamado la expresión de la verdad. ¿Qué significa la expresión de la verdad? Cuando nos dice en el versículo
4 al final dice, ni jura por dioses falsos, ni jura por dioses falsos. Es la expresión de la verdad. Esto significa no defraudar a Dios ni a los demás con engaños y juramentos falsos. Porque muchas veces nosotros a las personas le hacemos juramentos, le hacemos promesas, le decimos esto y todo en nombre de Dios. Juramos y nos comprometemos, establecemos compromisos, tanto con Dios como con el hombre, pero son cosas que no las vamos a cumplir y se convierten en juramentos falsos y por lo tanto no lo estamos haciendo por Dios, porque si nosotros hiciéramos un juramento por Dios, lo cumpliríamos. Por lo tanto estamos haciendo juramentos por algo que son diosesillos por allí. Iglesia, para subir al monte Sión, para subir al monte de Dios, para subir a ese cielo, a la presencia de Dios, es necesario, como usted lo acaba de ver en estas condiciones, hacer un esfuerzo especial. Un esfuerzo, se necesita hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres valientes con esfuerzo. ¿Por qué? Porque es que subir al monte es cuesta arriba, no es cuesta abajo, no es rodando, no es hacia una ladera, no es en un valle. Muchas veces uno dice, no, es que hay que subir y subir nos cuesta. Y para poder subir necesitamos nosotros esforzarnos mucho más. Y el esfuerzo, en este esfuerzo que Dios nos está demandando para que vayamos a su presencia, para que subamos a su monte, implica cambio en nuestras vidas, implica decisiones, implica acciones que debemos nosotros desarrollar. ¿Para qué? Para alcanzar las bendiciones que nosotros estamos clamando, le estamos pidiendo. Para llegar a ese monte de Dios, nosotros tenemos que primero escalar otros montes que están debajo del monte Sión, debajo del monte de Dios, debajo de la presencia de Dios, y que son 7 montes que yo quiero mostrarle en esta noche, que todos debemos aprender a escalar, que debemos subir, que debemos conquistar, y que cada vez que nosotros conquistamos estos montes, pues vamos a encontrarnos con unas experiencias decisivas, maravillosas, que van a enriquecer nuestra vida y que por lo tanto también harán que nuestras oraciones, las oraciones de todos los días, pues van a ser oraciones respondidas. 7 montes que debemos escalar. Le voy a hablar de los 3 primeros montes a los cuales yo me voy a referir, que son el monte del llamado o el monte del llamamiento. El Señor nos hace un llamado. El monte de la delegación y el monte de la revelación. Vamos a ver estos 3 montes. Le voy a explicar a la luz de la palabra de Dios a qué se refiere y luego vamos a entrar en oración por estos 3 montes para que todas nuestras oraciones sean efectivas, para que lleguen al mismo corazón de Dios, para que nosotros veamos ese poder de Dios. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo no tenía que hacer tantas cosas. Él simplemente decía, levántate y anda, y se levantaba y andaba. Otro dice, Señor, quiero ver, y el Señor simplemente le decía, mira, y lo ponía a ver. Señor, quiero caminar, y caminaba. Señor, quiero comer, y multiplicaba los panes. Algo tan sencillo y tan fácil. ¿Por qué? Porque es que nuestro Señor Jesucristo conquistó estos montes. Él los conquistó, todos estos montes. Y si nosotros conquistamos estos montes y llegamos al monte de la presencia de Dios, al monte Sión, a la montaña de Dios, pues nosotros vamos a ver ese poder de Dios ejecutándose en nuestra vida a través de todas las bendiciones para satisfacer nuestras necesidades. Veamos entonces los 3 primeros. El primer monte, que es el monte del llamamiento, que es el monte Horeb. Se describe con el nombre propio, el monte Horeb, y lo encontramos nosotros en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que usted lo puede leer y ver perfectamente. ¿A qué se refiere con ese monte del llamamiento? Y le voy a poner de ejemplo a Moisés. Moisés como el protagonista del ascenso de todos estos montes. Usted recuerda que Moisés, después de que salió de Egipto, él se va y se une a los madianitas y vive con los madianitas. Ahí convive durante 40 años. Los madianitas quiere decir el mundo. Pero en un momento determinado, Dios se le presenta a él en el monte Horeb y le hace un llamado. Cuando enciende la zarza, cuando ve Moisés la zarza que está ardiendo y que le llama la atención porque la ve arder pero no se consume. Y cuando Moisés se acerca, a esa zarza, él ve que hay una presencia divina en ella y hay un momento en el cual
se empieza a entender con el Señor cara a cara. Y en ese momento de la zarza ardiente, el Señor lo llama para que Él sea su siervo. Le hace un llamado para que Moisés se convierta en su siervo. Y empieza en ese momento una relación muy especial con Dios. Empieza una relación especial. Cuando nosotros empezamos a comprender, empezamos a recordar el momento en el cual recibimos el llamado, porque Dios nos ha hecho un llamado, a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los locos. Nosotros como que eso no es conmigo, o nos hemos olvidado porque tenemos otras prioridades, y por eso es que luchamos y batallamos tanto clamándole y pidiendo a Dios por nuestras necesidades y no las vemos, precisamente por eso, porque nos hemos olvidado del llamado. Dios, así como escogió a Moisés, también te escogió a ti, también te hizo un llamado. Y nosotros vemos que en el llamado que Dios le hace a Moisés hay una visión de Dios. Le muestra una visión, porque el llamado no es sin visión, el llamado es con una visión. Una visión clara, una visión que le ayuda a entender que Dios lo está llamando a hacer algo especial. Pero también nosotros vemos que en ese llamado Dios le provee. Si usted recuerda, y si no lo recuerda, lo invito para que lea estos capítulos del Éxodo. Cuando Dios lo llama a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, Moisés le dice: pero Señor, yo no tengo con qué. Como muchas veces nosotros nos quejamos: pero es que yo no tengo ni para el bus, yo no tengo nada, yo no tengo ropa, yo no puedo hacer esto, yo no tengo palabra, yo no soy instruido, yo no soy leído, etcétera, etcétera. Y Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés era un pastor, tenía una vara, una pinche vara, ahí, dice: una vara. Pues vas a usar esa vara. Dios te va a proveer poder a través de lo que tú haces, de tu trabajo, de lo que tú ejecutas. Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Ese es el llamado de Dios, un llamado con poder. En el llamado Dios trata el corazón. Dios trató el corazón de Moisés, lo trató el corazón. Y Dios trata nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Dios comenzó a tratar el corazón de Moisés y le reveló, le sacó de ahí de su corazón lo que había. Moisés tenía temores, Moisés tenía dudas, Moisés tenía engaños, Moisés tenía absolutamente de todo, manipulación y todo lo que usted quiera. Y Dios le muestra a Moisés todo lo que hay en el corazón, así como también nos muestra a nosotros lo que hay en el corazón. Dios nos está llamando, iglesia, a una obra especial, como lo llamó a Moisés a hacer una obra especial. Por eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tratarnos en nuestra vida, tiene que sanarnos, tiene que limpiarnos, tiene que darnos un corazón nuevo. Porque si nosotros no tenemos un corazón nuevo, iglesia, muy difícilmente vamos a aceptar ese llamado. Iglesia, ese es el monte del llamado, conquistar ese monte del llamado que Dios nos ha hecho. Pero también tenemos el segundo monte, el monte de la delegación. Y en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 siguiente, lo llama la montaña de Dios. Y para que nosotros entendamos el monte de la delegación, delegar quiere decir encomendar. Pero no solo te encomienda, te manda algo, sino que te exhorta a delegar a otro el llamado que tú has hecho, que tú has recibido. Es decir, a pedir ayuda a otros. Delegar es pedir ayuda. Ayúdenme. Yo no puedo solo. Esto es lo que nos está demostrando, que no existen llaneros solitarios en el servicio de Dios. Hay personas que creen que solo lo pueden hacer. No, Moisés no podía hacer la obra solo. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios, no podemos cumplir con el llamado de Dios solo. No es un llamado donde yo lo tengo que hacer absolutamente todo. No, iglesia. Cuando Moisés sube a la montaña de Dios, Éxodo capítulo 4, encontró a quien delegar, porque él siempre se preocupaba y decía: Señor, es que yo no puedo. ¿Y qué le dijo Dios? Pues te voy a entregar a alguien. Tú tienes que delegarle a alguien. ¿Quién fue ese alguien? Aarón. Moisés tenía la visión y Aarón debía trabajar con él para alcanzar esa visión. Es hora de aceptar que nosotros somos delegados para realizar algo, pero también es hora de aceptar que Dios nos ha llamado
ayudar en una visión, que Dios nos ha ayudado a que nosotros recibamos la delegación de apoyar en la visión que Dios ha dado a otras personas o que Dios ha dado al seno de nuestra iglesia. Y obvio, por supuesto, también entender y reconocer que a nuestro lado está ese ladero, el que está al lado nuestro, el que nos está apoyando, el que nos está ayudando. Amén, iglesia. El tercer monte de este primer grupo, el monte de la revelación, que en la palabra de Dios lo encontramos como el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, nosotros lo vemos. Es el monte de la revelación. En Éxodo 20 vemos nosotros la entrega de los 10 mandamientos. Es la revelación. Antecede a la entrega de los 10 mandamientos. En esta revelación, en el monte de la revelación, nosotros nos encontramos con Dios Todopoderoso cara a cara, face to face. En la presencia de usted. Recuerda que en ese monte, en el monte Sinaí, Moisés le dice: Señor, yo quiero verte. Dice: no, solo me vas a ver la espalda, porque la presencia de Dios, Dios mío, grande. Nosotros ya que tenemos la gracia, hemos visto a Cristo, y con ver a Cristo Jesús, hemos visto a Dios Todopoderoso. En esa revelación, en el monte de la revelación, Dios les da los mandamientos, que son guías, preceptos. Es el medio. ¿Para qué? Para que llegue la revelación de Dios a nuestro corazón. ¿Y cómo? Vamos a tener que nosotros subirnos a una montaña. Tenemos que hacer un ayuno para que Dios, un ayuno, pero un ayuno geográfico, en algún lugar, en algún sitio donde Dios se revele y nos muestre. No, iglesia. El medio que nos llega a la revelación de Dios es a través de su palabra. Es la palabra. Aquí está la palabra de Dios. Al igual que Moisés, ¿sí? Que con Moisés, la revelación tiene una serie de características. Una serie de características que la vemos nosotros reflejadas aquí en la palabra de Dios. Número 1, Dios, en el momento en que se le revela a Moisés, le muestra que está siendo apartado, que está siendo separado, que está siendo consagrado. Consagra a su pueblo. Este es mi pueblo y mi pueblo debe guiarse por estas leyes, por estos preceptos. Son consagrados para el Señor. Cuando el Señor nos revela a nosotros y nos hace el llamamiento de la revelación, empezamos a entender que somos consagrados a Él. Y en esa revelación se manifiesta el poder de Dios, como nosotros lo pudimos ver. Ustedes son mi pueblo elegido, y durante 40 años, a pesar de todos los sufrimientos, siempre se manifestó el poder de Dios. Y la revelación llega siempre en tiempo de adoración, siempre cuando estamos adorando, para que usted me entienda. Yo creo, personalmente creo, y tengo la certeza en mi corazón, que cuando nosotros entramos a oración, que cuando nosotros en nuestra habitación, en nuestro cuarto o en la iglesia, en la misma iglesia, y comenzamos a orar, pidiéndole cosas a Dios, pidiéndole protección, pidiéndole esto, etcétera, 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 el Señor tiene una gran misericordia, nos responde, nos ayuda, nos consuela. Pero que nos revele, que haya una revelación de Dios y que se manifieste el poder de Dios, solo se hace en el tiempo de adoración. Solo lo podemos ver cuando nosotros estamos adorándolo. En la adoración, en esa adoración, es donde se desata. Si hemos sido consagrados para el Señor y lo adoramos al Señor en espíritu y en verdad, pues vamos a ver nosotros todo el poder de Dios, como nosotros lo pudimos apreciar en la historia, en el proceso histórico religioso, histórico teológico que vivió Moisés, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La presencia de Dios, el poder de Dios, gracias a esa relación, a esa consagración y a esa adoración. Yo lo invito entonces para que oremos por estos 3 montes. Vamos a orar en nuestra vida cristiana. Siempre debemos interiorizar que debemos estar dispuestos a subir a estos 3 montes. ¿Y cuáles son esos 3 montes? Estar dispuestos a responder ante el llamado de Dios. Dios está haciendo siempre un llamado, te hace un llamado a ti personalmente, a tu hogar, a tu familia, y debes tener la disposición en el corazón. Si tú quieres ser grandemente bendecido en tu vida y en tu hogar, debes tener la disposición de responder al llamado. Y es una montaña que hay que subir, es un gran esfuerzo, porque cumplir con el llamado de Dios no es algo tan sencillo y tan fácil, se necesita un esfuerzo. Pero tenemos a Cristo, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Debemos estar dispuestos a delegar y asumir el encargo que se nos hace.
el encargo que se nos hace. Sí, Señor, yo asumo la responsabilidad, esa gran comisión que nosotros tenemos de forjar en nuestro mismo hogar, en nuestra misma familia, pero al mismo tiempo también yo debo delegar ese encargo maravilloso. Y lo tercero, debemos orar y debemos clamar en adoración que el Señor nos revele la dirección o guía. ¿A dónde, para dónde nosotros debemos ir? ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Qué debemos hacer? Amén, iglesia. Entonces yo lo invito para que vayamos a orar por estos 3 montes. Amén. Bueno, qué maravillosa palabra que hemos recibido hoy de esos 3 montes, de ese monte al llamado, a la delegación y a la revelación. Yo los invito a ustedes ahí en sus casas que están con las personas que aman, que quieren, que se tomen de las manos y que inclinen en este momento su rostro para entregarse al Señor, para decirle: Señor, hoy queremos subir a esos 3 montes maravillosos, queremos que tú te reveles, queremos que tú estés con nosotros y que tú te manifiestes en esta noche. Por eso yo quiero que incline su rostro, que se tomen de la manito o que pongan la manito en su corazón y se entreguen al Señor y dígale: oh Señor, te vengo a dar gracias, gracias por esta palabra que tú nos has dado, de ese llamado maravilloso, Señor. Yo vengo a ti, ante ti, Señor, a pedirte que quiero subir a ese monte, Señor, que dispongas mi corazón para que yo pueda, Dios, acercarme cada día a ti, Señor, y ser obediente a tu llamado, en el rol que tú me hayas puesto, Señor, como madre, como esposa, como hija, Dios, como hermana, Señor, como compañera, Señor. En el rol que tú me has puesto, yo quiero en ese llamado, Señor, ser una verdadera sierva tuya, Señor, una verdadera sierva, Dios, que pueda dar tu palabra a otros, que pueda manifestar a otros lo que tú has hecho conmigo, Señor. Por eso quiero subir a ese monte, Señor. Quiero subir de corazón, quiero que tú me trates, quiero que tú me reveles en mi corazón, que te reveles para que yo pueda manifestar a otros tu gloria, Señor. Para subir a ese monte de la delegación, Señor, donde tú me encomiendas algo, Señor, que así como he recibido el llamado, Señor, que así como tú me has dado esa guía, Señor, para que yo siga ese llamado, Dios, escuche tu voz, Señor, así de igual forma, Señor, sea esa verdadera discípula, Señor. Tome ese camino que tú me encomiendas, Señor, y yo pueda ser guía para otros, Señor. Yo pueda discipular a otros, yo pueda delegar a otros, Señor. Enséñame cada día a reconocerte en mi camino, Señor, y lo que tú haces en mí, Señor, para que yo sea sensible, Dios, a lo que tú obras, Dios, a través de cada circunstancia de nuestra vida, Señor. En cada circunstancia que tú te manifiestas, Dios, que yo reconozca que tú me has llamado para actuar, para decidir, para hablar de ti, Señor, para delegar a otros tu palabra, Señor, y para que yo misma, Dios, enseñe a otros, Dios, y reciba esa encomienda maravillosa, Señor. Gracias, amado Dios, por revelarte en nuestra vida, Señor, porque tú cada día, en la medida que oramos, en la medida que alabamos, en la medida que leemos tu palabra, Señor, seas tú revelándote, Señor, seas tú, Dios, cada día mostrándonos, Dios, lo que tu palabra quiere, Dios, para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, Señor. Sabemos, Dios, que este tiempo, Dios, en el que subimos a estos montes, Señor, tú te revelarás, Señor. Tú nos mostrarás, Dios, lo que debemos seguir, lo que debemos hacer, Señor. Gracias, amado Dios, porque tu palabra tiene preceptos, tu palabra nos da la guía, Señor. Tu palabra es esa lámpara poderosa que ilumina nuestro camino, Señor, y nos orienta hacia una vida diferente, Señor, para subir esos montes con fuerza, Señor, con esa disposición del corazón de que el llamado que tú me has hecho y en el lugar que tú me has dispuesto, Señor, yo estoy ahí lista, Dios, para seguir caminando contigo, para seguir escuchando tu voz, para seguir manifestando a otros tu palabra, Señor, y para que cada día, en la medida que yo camine, tú te reveles más a mi vida, Señor. Enséñame cada día, Dios, a sentir que cada día subo y asciendo más a estos 3 montes maravillosos que tú me has dado,
porque yo necesito de esa fuerza tuya, necesito de esa revelación, necesito de esa compañía tuya, Dios, para ser grande y hacerte grande, Dios, y que todo lo que yo haga, Dios, sea para tu gloria, Dios, sea que ese llamado lo ponga vivo y práctico en mi vida. A ti, mi Dios, sea todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor Jesús. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar en tu santo lugar. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero fundir mi alma en tu altar. Purifícame. Quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor Jesús. Purifícame, quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor Jesús. Bien, iglesia, entonces ya habiendo orado, adorado y alabado al Señor, vamos con los otros tres montes, que son el monte de la renovación, el monte de la aceptación y el monte de la herencia. El monte de la renovación lo vemos nosotros en la palabra de Dios como el monte Or, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 20. ¿Qué ocurrió en ese monte de la renovación? En ese monte sube Moisés, porque Dios lo llama a Moisés y le dice, sube a ese monte. No solo Moisés, sino también Aarón, e invita a que su hijo Eleazar, que es el hijo de Aarón, también suba a este monte. En ese monte ocurre algo que puede ser muy doloroso, pero que nosotros después, cuando vemos la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo lo podemos entender. En ese monte muere Aarón. Aarón muere y es enterrado y le sucede su hijo en el sacerdocio. En ese momento Dios le dice, Aarón, tú vas a venir a mi presencia y por lo tanto todas tus vestiduras sacerdotales debes pasarlas a tu hijo, debes trasladarla a tu hijo. ¿Cuántos? Uno se pregunta, ¿cuántos subieron a ese monte? Subieron 3, subió Moisés, subió Aarón y el hijo, Eleazar.
¿Y cuántos bajaron de ese monte? Bajaron dos, porque uno murió. Si usted recuerda, nuestro Señor Jesucristo nos hablaba de una parábola que es necesario que el trigo muera, el grano de trigo debe morir para dar una bendición. El trigo, el grano de trigo se debe renovar. Siempre que nosotros entramos a la presencia de Dios, créamelo, perdemos algo. Siempre perdemos algo. Siempre debemos estar dispuestos. Cada vez que usted anhele y pida la presencia de Dios y en oración usted clame por la presencia de Dios, esté dispuesto a perder algo. Porque Dios siempre le va a pedir que debe morir usted en algo. Y nosotros vemos en este momento cómo Aarón entrega su vida para que Eleazar, su hijo, sea renovado, cambie, transformado. Vemos nosotros a un Eleazar, para que usted me entienda, Eleazar, el hijo de Aarón, que sube con ropa de calle, con ropa casual, y cuando baja de la presencia de Dios, baja vestido con ropa sacerdotal. Iglesia, eso es renovación. La renovación es hacer las cosas nuevas. Supone que yo debo entonces separarme de algo o debo quitarme algo, debo morir en algo. Iglesia, nosotros le clamamos a Dios, nosotros le pedimos todos los días: Señor, bendice esto, bendice a mi hijo. Le pedimos por trabajo, le pedimos por salud, le pedimos por sanidad, le pedimos empleo. Pero, iglesia, cuando el Señor nos dice: yo quiero que subas al monte de la renovación, iglesia, nosotros nos quedamos abajo y no subimos, porque sabemos que en el monte de la renovación debemos morir a algo. Del Señor nos debe quitar algo, porque Él nos quita algo y nos pone algo nuevo. A nuestra vida, iglesia, todos los días llegan cosas que Dios no nos ha enviado. Todos los días nosotros nos ponemos cosas que Dios no nos ha dado. Es el mundo el que nos pone, es el mundo el que nos da cosas y nosotros las vamos convirtiendo. Todas esas cosas se van convirtiendo en lastre, dice Pablo. Es el lastre que nos estorba. Por eso Dios nos quita de nosotros todo lo que nos estorba. ¿Para qué? Para que podamos nosotros cumplir con ese propósito, para que nosotros podamos seguir ascendiendo a estos montes y podamos llegar a ese monte de la presencia de Dios. Usted recuerda, Abraham en un momento determinado fue separado de Lot. Ábrase, mi hijito. En un momento determinado tuvo que abrirse y tuvo que separarse de Agar, de Ismael, de su hijo, de Isaac, de Sara. También se desprendió porque su esposa murió antes de él. Iglesia, pero en todos esos dolores que nosotros sentimos, iglesia, usted recuerde lo que el Señor nos decía el domingo pasado: nadie te puede apartar o separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero debemos tener esa disposición, ascender a ese monte de la renovación para ser transformados. Número 5, tenemos el otro monte, el monte de la aceptación, que es el monte Pisgah. Pisgah, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 3. Vemos nosotros la revelación de este monte. En este monte prácticamente Dios tiene un encuentro. Aceptación. Acuérdese de la aceptación. Dios tiene un encuentro con Moisés. Tiene un encuentro. Dios le habla y le dice: ¿sabes una cosa, Moisés? Te quiero comentar que tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Perdón? Después de haber trabajado tantos años, después de haber hecho todo lo que nosotros conocemos en la palabra, y sin embargo hoy Dios le dice: tú no vas a entrar, yo te voy a mostrar la tierra prometida, pero tú no vas a entrar, no vas a entrar, iglesia. ¿Y qué le tocó hacer a Moisés? ¿Por obligación o por convicción? Aceptar la voluntad de Dios, el monte de la aceptación. Señor, yo lo acepto. La aceptación, muchas veces, aceptar la voluntad de Dios llega con lágrimas. Aceptar la voluntad de Dios puedes llegar en un momento determinado a ser doloroso. Doloroso. Pero por doloroso que sea, debemos pedirle al Señor más bien que nos dé fuerzas para comprender, para entender su voluntad. Si usted recuerda a David después de haber tenido ese amorío con Betsabé, que conocemos esa historia, es una historia de adulterio y de asesinato. Betsabé queda embarazada
va a tener un hijo. David amaba a Betsabé, la amaba muchísimo con todo su corazón y por supuesto también amaba a ese hijo que estaban esperando con Betsabé. Pero en un momento determinado, después de nacer ese hijo enferma. ¿Y qué hace David? Se encierra, hace todo un duelo durante todo ese tiempo exclamándole a Dios. ¿Por qué? Porque sanara a su hijo, porque no permitiera que muriera. Mas sin embargo, la voluntad de Dios fue que ese niño debía morir. ¿Y qué hizo David? David aceptó la voluntad de Dios. Y cuando a David le anuncian, su majestad, acaba de morir el niño, David dice, listo, tráigame una ropa nueva, quiero bañarme, quiero arreglarme y quiero comer. Y todo el mundo se abruma, porque es que, ¿cómo así? Le acaban de decir que su hijo muere y en lugar de entrar en luto, ahora sí no comer, ahora sí se baña, cambia. Pues por supuesto, porque es que yo venía clamándole a Dios para que no muriera. Y si la voluntad de Dios es llevárselo, pues ya en ese momento yo no puedo hacer absolutamente nada. Eso es muy doloroso, iglesia, muy doloroso. Aceptar, aunque nosotros no lo comprendamos en el momento. Aceptar el silencio de Dios. Aceptar nosotros muchas veces la bendición de otros cuando vemos que otros son grandemente bendecidos y que nosotros hemos luchado tanto en tu trabajo, en tu esfuerzo, en la misma iglesia. Hemos luchado tantos años, llevamos 16 años luchando, trabajando, batallando, sol a sol, orando, muchas veces acompañados, otras veces solos. Hemos luchado tanto y vemos nosotros la bendición a otros y uno como que le duele el corazón, como que se turba el sentir y uno como que comienza a sentir y los otros sin mayor esfuerzo van viendo que van progresando en sus ministerios, van progresando en sus negocios, progresan en sus relaciones, progresan y tienen prosperidad sin hacer absolutamente nada y nosotros que estamos luchando tanto, no, iglesia, el monte de la aceptación, aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios nos transformamos, nos cambiamos. Lo que no es para nosotros, Dios sabe por qué no lo es. Lo que Dios no nos ha querido dar, Él tiene la razón, Él tiene la certeza de por qué no nos lo da. Nosotros no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. Nosotros vivimos engañados en nuestro corazón. Nosotros le decimos, Señor, si yo tengo esto, yo voy a hacer esto. Y Dios dice, no es así. Y por eso Dios muchas veces a nosotros, iglesia, no nos da las cosas que nosotros tanto le pedimos, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, simple y llanamente, escale al monte de la aceptación. Suba a ese monte y dígale, Señor, yo estoy dispuesto a acatar y aceptar tu voluntad. Pero dame fuerzas para comprenderlo. Dame fuerzas para entenderlo. Dame fuerzas para aceptarlo. Sin dolor, sin rabia, sin ira, sin amargura. Porque una cosa es decir, yo ya lo acepté, yo ya he aceptado. Nosotros vemos a muchas personas, yo ya lo acepté, yo ya no puedo hacer nada. Pero en su corazón hay soberbia, hay amargura, hay dolor. Y eso es lo que menos quiere Dios. El sexto monte y el tercero de este segundo ciclo antes de entrar a orar, el monte de la herencia, el monte Nebo, que se encuentra en Deuteronomio en el capítulo 34. Desde este monte, Nebo, que se encuentra más arriba que el monte anterior, el Pisga, porque sube primero al Pisga y luego al monte Nebo, Dios le mostró a Moisés todo el territorio que heredarían las nuevas generaciones. Le mostró la tierra prometida, le ha dicho, te voy a mostrar la tierra prometida. Desde este monte se la muestra. Y le muestra el territorio que le había prometido a Abraham, el territorio que le había prometido a Isaac. Ya no estaban, ya no existían ellos, ya habían muerto a Jacob, a todos los descendientes. Cientos de años, miles de años atrás les había hecho esas promesas. Y hoy la estaba viendo, Moisés veía todo ese territorio, aun cuando ya había tenido que escalar el monte de la aceptación, de que no entraría a ese territorio. Pero se lo está mostrando como ¿qué? Como herencia. El monte de la herencia. Esto es, mira, te lo muestro, todo te lo muestro, lo que va a hacer para tus descendientes. Y es lo que nosotros debemos comprender, que un día tu vida,
tu ministerio, tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu carro, todo lo que tú amas va a desaparecer. Todo va a llegar al final. Todo va a llegar al final. Lo que va a permanecer es aquello que tú has definido y has determinado como herencia que vas a dejar a los tuyos, a esas nuevas generaciones. Y no únicamente hablando de las cosas materiales, no únicamente diciendo, es que yo estoy haciendo esta casa para mis nuevas generaciones, no únicamente, sino desde lo físico, así como nos hablaba el domingo en la palabra de Dios el Señor, desde lo físico hasta lo espiritual, desde lo físico. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué herencia dejarás a los tuyos? Muchas veces las personas no sienten que están lo suficientemente viejos y por eso no hacen nada. Pero yo, ¿cómo así? Yo dejar de herencia. Es que la herencia la dejan los viejitos. ¿Así? ¿Y qué tal si se muere uno a los 25 años? O sea que, no, yo no dejé herencia nada. ¿Por qué? Porque yo creía y juraba que yo iba a llegar a los 80. No. Nosotros en un momento determinado, en todo momento, desde el mismo momento en que tenemos uso y razón de estas palabras, debemos comenzar nosotros a actuar por esas generaciones venideras, lo que va a venir, lo que viene después de nosotros. Nosotros hoy en día, si usted me ha entendido, nosotros estamos trabajando por una iglesia. Y esta iglesia, la iglesia Pacto de Amor, es la herencia que nosotros dejamos a las nuevas generaciones. Hemos luchado y hemos trabajado y seguiremos luchando y seguiremos trabajando. Y no estamos hablando de ladrillos, porque todavía no tenemos, ni un solo ladrillo es nuestro. Todavía no lo tenemos. Pero nosotros sí tenemos una iglesia, sí tenemos un cuerpo. Sí tenemos un cuerpo que adora al Señor en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos legándole a las naciones. Y eso es, no sabemos nosotros si esta iglesia que nosotros tenemos puede ser pequeña, puede ser grande. Solo el Señor conoce la grandeza o la pequeñez. Y en un momento determinado esas nuevas generaciones que van a recibir como herencia esto, con lo cual nosotros venimos trabajando, conquistarán el mundo entero, conquistarán grandes corazones. No debemos esperar, sino actuar por nuestras nuevas generaciones, esas generaciones venideras. Así como nosotros trabajamos por la casa. Yo trabajo por mi casa y trabajé muchos años, cerca de 40 años como maestro, para poderles dejar una herencia a mis hijas, dejarles una casa, dejarles esto. En estos días hablaba con la pastora y yo le decía, bueno, y no hemos pensado nosotros en un momento determinado. Yo creo que todo esto fruto de la ansiedad que le produce la pandemia. Yo le decía, bueno, ¿y por qué no vendemos esta tierra? ¿Por qué no vendemos esta finca? ¿Para qué todo esto? Toda esta cosa. Y me decía, el día que nosotros vendamos, me decía mi esposa, ¿sabe quiénes son los primeros que van a demandarnos? Nuestros nietos. Nuestros nietos van a decir, ¿cómo es posible que nuestros abuelos hicieron eso y vendieron la tierra que tenía nosotros? Era por herencia, porque Dios nos prometió eso. Ahí está. Tus hijos van a recibir tu herencia, no solo física, sino espiritual, emocional, una herencia maravillosa. Los discípulos, nuestros discípulos en la iglesia, van a recibir la herencia, van a recibir esa herencia que tanto nosotros hemos luchado y hemos trabajado por ella. Es la razón que nosotros debemos preguntarnos ahora, ¿cuál es la herencia que vamos a legar y a quién le vamos a legar? Moisés vio la tierra. Moisés vio, el Señor lo lleva a este monte y le muestra la tierra. Vio la tierra, aunque no entró en esa tierra. Alguien tiene que mirar lo que otros van a poseer, ¿me entiende? Alguien tiene que ver lo que otros van a poseer. Hace muchos años, yo recuerdo cuando nosotros recién habíamos comprado, cerca de 20 años atrás, habíamos comprado nuestra casa, nuestra tierra en la cual hoy vivimos. Y estaba yo un día abonando, adobando un arbolito, lo habíamos acabado de sembrar hace 20 años atrás, y debajo de ese arbolito, el Señor en oración me dijo un día, esto que tú estás haciendo, yo te estoy poniendo a trabajar y a cuidar todo esto, porque esto algún día lo va a recibir en herencia otras personas. Tú estás trabajando para otros. Perdón. Yo le decía a mi esposa, le digo, ¿cómo así que yo estoy trabajando? Y encima de esto trabajo con gusto.
trabajo con gusto. Si usted se pone a pensar en este momento, ¿dónde están la herencia? ¿Dónde están las casas de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos? Nada, ni el sombrero, ni la ruana, nada quedó. ¿Dónde están las casas de hace 100, 200, 300 años? ¿Dónde están las cosas por las cuales muchas personas se mataron por eso? ¿Dónde están? Iglesia, nosotros todo esto lo vamos a ver, y como usted lo va a ver en el último monte, vamos a ver que todo eso desaparece, todo desaparece. Por eso yo lo invito a que oremos por estos 3 montes maravillosos que Dios nos está mostrando, y que debemos estar dispuestos en el monte de la renovación. Debemos estar dispuestos a ser renovados, debemos estar dispuestos a cambiar nuestro ropaje. Debemos estar dispuestos a decirle al Señor: yo, Señor, subo a tu presencia con un ropaje, pero de tu presencia bajo con otro ropaje. Señor, yo voy y te acepto, Señor. Acepto a Cristo Jesús en una naturaleza carnal para recibir una naturaleza espiritual. Amén, iglesia. Debemos también estar dispuestos a subir a ese quinto monte, que es el monte de la aceptación. Aceptar la voluntad de Dios. Señor, yo acepto tu voluntad. Yo, Señor, estoy dispuesto. Ayúdame a aceptar tu voluntad. No sé, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no sé si es la voluntad que yo quiera. Señor, yo te clamo y te pido para que me des las fuerzas para poder entender tu voluntad. Amén. Y el sexto monte, que es el monte donde nosotros debemos orar, por el monte de la herencia. Señor, nosotros estamos dispuestos a trabajar por otros. Nosotros estamos dispuestos a legar, a dejar una herencia, a dejar en una herencia a nuestros hijos, una herencia espiritual, una herencia. Muchas veces yo escuchaba a mis padres, a mis abuelos decir: la herencia que yo les voy a dejar es la educación. Gracias, gloria a Dios, qué bendición, es una herencia. De la misma forma, así como nosotros podemos decir: la herencia que yo les voy a dejar a mis hijos es la casa. Ah, bueno, gloria a Dios, pero también la herencia que yo voy a dejar a mis hijos es sembrarles en el corazón el amor de Dios, sembrarles en el corazón el temor de Dios, sembrarles en el corazón el propósito de Dios. Es la herencia. Debemos orar por ello. Lo invito entonces para que inclinemos nuestro rostro y con esa convicción que Dios nos ha dado, nos pongamos a orar. Amén. Bueno, iglesia, continuando con esta palabra poderosa que el Señor nos ha dado, y con estos 3 nuevos montes que vamos a subir, que son la renovación, la aceptación y la herencia, yo los invito a que asuman, porque es una bendición grande el que nosotros tengamos esta oportunidad de ir ascendiendo en la palabra del Señor, en esa renovación, en esa aceptación verdadera. Gracias, amado Dios, porque tú estás hoy aquí en medio de nosotros, Señor, y tú te revelas, Señor. Sé que la renovación necesita un cambio poderoso, Señor. Sé que nosotros al subir este monte, Señor, debemos quitarnos del ropaje de la vieja naturaleza, Señor. Debemos quitarnos todo cuanto nos estorba, Señor. Debemos soltar muchas de aquellas cosas que nos detienen para seguir caminando contigo, Señor, porque vamos a subir este monte para recibir el ropaje de la nueva naturaleza, Señor, porque tú, Dios, nos vas a renovar, Señor, vas a renovar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Señor. Por eso hoy subimos este monte, Señor, para recibir de esta renovación poderosa y maravillosa, y ya vestidos con este ropaje de la nueva naturaleza, Señor, nosotros aceptamos tu voluntad, Señor, porque ese es el otro monte poderoso al que subimos, Señor, el aceptar tu voluntad, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor, que aunque es difícil, Señor, aceptar tu voluntad, que aunque en algunas cosas nosotros queremos solo lo que nuestra carne quiere y no lo que tú quieres, Señor, sabemos que en el camino, Dios, lloraremos, Señor, sabemos que nos causará dolor, Señor, sabemos que es difícil a veces aceptar tu voluntad y siempre queremos pegarnos a la nuestra, Señor. Enséñanos, Dios, que en el camino, Dios, debemos aceptar la voluntad tuya, sea cual fuera, Señor, porque no se mueve una hoja sin tu voluntad, Señor, y todo, Dios, tú lo haces porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, ayúdanos a comprenderla, Señor, ayúdanos a asimilarla, Señor, ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos ayudarles a otros, Dios, a que también acepten tu voluntad, Señor.
Tu voluntad es grande, Señor. Tú cumples con propósitos en nuestra vida, Señor. Y aunque a veces no los entendemos, Señor, Tú estás ahí para cumplir esos propósitos y para traernos la bendición y para darnos, Dios, esa herencia, Señor, que es el otro monte al que subiremos, Señor. Porque después de haber sido despojados de la vieja naturaleza, de haber sido renovados, de haber recibido un traje nuevo, de haber aceptado Tu voluntad, Señor, hoy, Dios, nos disponemos a recibir esa bendición, Señor, porque en obediencia, Dios, recibimos Tu bendición, Señor. Recibimos esa herencia maravillosa, Señor, esa herencia por la que nosotros hemos luchado, Señor, y es una herencia que también debemos dejar a nuestros hijos, Señor, que a través de ese llamado que Tú nos has hecho, Señor, a través de esa disposición de nuestro corazón, de esa obediencia, de esa aceptación, de esa renovación, de esa revelación Tuya, Señor, Tú, Dios, has puesto en nosotros que dejemos una herencia a nuestros hijos, que dejemos una herencia a las personas que nos rodeen, porque este llamado no es en vano, Señor. Este llamado, Dios, tiene un propósito Tuyo, Señor, y las bendiciones las recibiremos, Señor, y vendrán nuestras generaciones venideras, Señor, con la bendición y con la herencia que Tú nos has dado. Cuán grande eres, Señor. Danos las fuerzas para seguir subiendo, para cada día estar más y más renovados, Dios, para relacionarnos cada día más contigo, Señor, y tener en nuestro corazón ese gozo, esa alegría y esa paz poderosa que solo Tú sabes dar. Oh, cuán grande eres, mi Señor. A Ti te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nací para adorarte, nací para adorarte, nací para adorarte, Jesús. Nací para adorarte, yo nací para adorarte, yo nací para adorarte, Jesús. Yo nací para adorarte, yo nací para adorarte, Señor, Señor. Vivo para adorarte, solo vivo para adorarte, solo vivo para adorarte, Señor. Solo vivo para adorarte, solo vivo para adorarte, para adorarte. Bien, iglesia, ahora concluimos con el último y el séptimo monte. El que nos va a dar, lo que yo les decía anteriormente, nos va a dar inicio, este séptimo monte nos da inicio a 7 montañas que vamos a conquistar, pero esas las veremos dentro de un mes, en septiembre, en la oración de Getsemaní. El séptimo y último monte que nos invita el Señor a que debemos subir es el monte de la esperanza, que es el monte de los olivos. Y mire que concluye, viene con Moisés, viene con todo ese propósito de la ley, todo ese propósito de mostrarnos lo que debemos hacer, pero que definitivamente no pudimos escalar, no pudimos subir. Ahora se nos invita a subir al monte de la esperanza, a hacer de Cristo nuestra única y bendita esperanza. Yo lo invito para que vaya a Mateo,
Y vamos a leer en Mateo, en el capítulo 24, en Mateo 24, una bendición maravillosa. Acuérdese usted que en el monte que acabamos de ver, en el monte de la herencia, les decía que todas las cosas que nosotros tenemos, todo lo que usted ve, todo se va a perder, todo se va a acabar, todo va a llegar al final, todo va a llegar. Que nuestra esperanza no debe estar en las cosas materiales. Y es un monte muy difícil de escalar, es un monte duro de roer, es un hueso duro de roer, el de cambiar la esperanza, de no poner tanto esa bendita esperanza en las cosas materiales. En el capítulo 24, en el versículo 1, escucha a nuestro Señor Jesucristo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Mire, Jerusalén, mira Señor, qué bendición, mira esto. Wow, qué negocios, qué amplitudes, mira esto, qué empresas. Hoy en día nosotros estamos viendo con la pandemia grandes restaurantes, grandes empresas multinacionales, grandes y hermosos restaurantes, lujosos restaurantes, grandes negocios que quedaron en la ruina. Esa es nuestra bendita esperanza, algo que puede quedar en la ruina, iglesia. Y cuando a Jesús le mostraron todas esas cosas maravillosas, Él les dijo, ven todo esto, ven todo esto, mire lo que usted tiene a su alrededor, habitan en su casa, mírelo. Mire lo que yo estoy viendo aquí en mi casa alrededor, mire lo que usted tiene alrededor en su casa, incluyendo a las personas. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado, absolutamente todo. Esa escoba por la cual tú tanto peleas, ese control del televisor por el cual ha habido las discusiones más grandes en la casa, ese fresquito, ese vasito, ese jarrón que no quieres que nadie lo vea, todo va a ser derribado. Cuando Jesús les dijo eso, todos sus discípulos quedaron como, ¿será que el Señor se enojó? Porque cuando uno dice, ay, mira, tan hermoso todas estas cosas, y todo eso se va a quedar destruido, uno dice, uy, no, pues, qué pensamiento, qué negativismo, no, pues, qué alegría, qué gozo. Entonces, ¿qué sucedió? Más tarde, un poquito más tarde, dice en el versículo 3, estaba Jesús sentado en el monte de la esperanza, en el monte de los olivos. Ya va a ver por qué la esperanza, monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos, lo encontraron ahí, y le preguntaron ya en privado, bueno Señor, cuéntame una cosa, tú estabas bravo, estabas disgustado, ¿por qué nos contestaste así? Y dijiste que todo se va a acabar, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cómo va a ser eso? Le preguntaron todo eso. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y en el versículo 4, iglesia, comienza nuestro Señor Jesucristo a dar todo un sermón, que así como hay el sermón del monte, donde están todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para vivir en esta tierra, aquí comienza un sermón que es el sermón de la esperanza. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió, porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos de ustedes. Ojo con lo que están siguiendo, ojo al lugar donde están asistiendo. Miren y tengan muy claro a quién y a quiénes siguen. Ustedes, versículo 6, oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores y sigue todo el capítulo 24, iglesia, mostrándonos que el hombre ha puesto su esperanza en las cosas que van a ser derribadas y que necesita mejor poner su esperanza, la bendita esperanza, en Cristo Jesús, el Eterno. Amén. Amén, iglesia.
le empieza a mostrar, iglesia, que la preocupación de los seres humanos, la preocupación de los hombres están en las cosas que se van a acabar. Vivimos preocupados. Yo escucho a personas. Muchas veces he escuchado personas decir, pastor, yo no puedo congregarme, es que yo no puedo, porque es que me tengo que trabajar el domingo, yo tengo que abrir el negocio, yo tengo que hacer esto. Y viven afanados de lo que va a destruirse, de lo que va a quedar en ruinas. Hoy nos lo acaba de mostrar el Señor con una pandemia, que las cosas pueden quedar en ruinas. Si nosotros tenemos el poder de Dios, iglesia, el poder de Dios, dice la misma palabra, Él nos hace volver a volar como águilas y vuelve el negocio y se prospera. ¿Por qué? Por el poder de Dios, no por nuestro poder. Iglesia, y es la invitación que nos hace el Señor en este último y séptimo monte, en que nuestra esperanza esté puesta en Cristo Jesús. Esto, iglesia, nos hace pensar, porque aquí lo está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, iglesia, está reflejando, está diciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Váyase ahí a Zacarías, se lo leo en Zacarías, capítulo 14, en el versículo 4. Escuche lo que dice el profeta Zacarías. Él está anunciando el reino venidero del Señor. Lo mismo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No se preocupen, todo este sistema se va a destruir. Y una vez que esté destruido todo esto, yo voy a venir a reinar. Esa es la enseñanza de Mateo 24. Voy a venir por ustedes, voy a venir por la iglesia. Así que pongan mi esperanza en mí, les dice Jesús. Y mire lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. No se refería al momento en el cual les está enseñando, sino en la segunda venida. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, va a poner sus pies en el monte de los olivos. Escuche, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos. Se partirá en dos, de este a oeste, y formarán un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Asal, le está diciendo el profeta Zacarías. Ustedes huirán por el monte Asal, huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Mire que la profecía es que el monte, así como se desgarró la cortina del templo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo expiró y asciende tanto al infierno como al reino de los cielos para revestirse de su gloria, el monte de los olivos se partirá en dos, uno de bendición y otro de maldición. Unos huirán por el valle y otros estarán en compañía del Señor. Iglesia, Él volverá, nuestro Señor Jesucristo volverá al monte con poder, a ese monte con poder y con gloria. ¿Para qué? Para vencer a sus enemigos e inaugurar el reino milenario, para gobernar esos 1000 años que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra bendita esperanza y esa es nuestra preocupación, para que otros también lo entiendan y para que otros también suban a ese monte de los olivos, a ese monte de la esperanza. Y para hacerlo, por supuesto, que debemos conquistar esos 7 montes de Cristo, que dentro de un mes los estaremos viendo. Iglesia, yo lo invito para que hoy le entreguemos al Señor no solo nuestro corazón, sino el corazón de los demás, para que los demás que tienen la esperanza en ídolos, la esperanza en trabajos, la esperanza en tantas cosas materiales, más bien hoy su corazón sea renovado y reciban la bendita esperanza de una eternidad en Cristo Jesús, porque Él restaura no solo el sistema, Él restaura nuestras cosas. Y yo tengo la certeza y la seguridad que muchas personas que han perdido todos sus negocios, han perdido sus sueños, sus proyectos durante este tiempo de la pandemia, como nos lo ha dicho el Señor a lo largo de las predicaciones. Todo lo que la oruga, todo lo que el diablo, todo lo que el enemigo nos ha robado, se ha comido y nos ha asaltado y nos ha quitado, el Señor lo restaura. Cuando nosotros tenemos la bendita esperanza de que nuestro Señor Jesucristo, además de preocuparse por nuestro espíritu, también se preocupa por nuestro cuerpo. Porque así lo mostró, iglesia, que así como el Señor sanaba a los enfermos, así como el Señor
hacía que las personas dejaran de pecar, recibieran esa bendición maravillosa de la sanidad, de la liberación del pecado. Así también nuestro Señor Jesucristo también se preocupó por llenarles el estómago, dándoles pan, por preocupándose por las cosas materiales. Yo lo invito entonces para que nosotros hoy, en esta noche, concluyamos este tiempo de oración con una oración de este monte maravilloso, de la bendita esperanza que nuestros hogares y nuestras familias deben tener en Cristo Jesús. Vamos a orar. Qué maravilloso con estos montes que hemos subido, tenemos hoy gozo, tenemos esperanza, tenemos ánimo, el Señor está con nosotros y por eso tenemos una gran esperanza. Y vamos a orar porque esa esperanza se mantenga en medio de nosotros, se mantenga con cada uno de los nuestros y en nuestra casa brille de verdad esa alegría que el Señor da, ese ánimo, esa esperanza y de saber que un día el Señor volverá y volverá Dios porque Él nos guarda, Él nos cuida y Él quiere que nosotros tengamos una vida nueva, una vida maravillosa y que vendrá un futuro mejor. Y por eso vamos a orar. Gracias, amado Dios, gracias Dios, porque tú te has revelado maravillosamente en esta noche, Señor, porque a través de estos montes que hemos subido y que cada día seguiremos más y perfeccionándonos más, Dios, y que nuestras fuerzas serán mejores, Señor. Hoy tenemos esperanza, Señor. Hoy tenemos esperanza de Señor, de que vamos a escalar cada día, Dios, este monte maravilloso de la esperanza, Señor, y que nos vamos a mantener firmes, Señor, que nos vamos a mantener animados, Señor, porque todo sufrimiento que hayamos tenido pasará y vendrá algo nuevo y vendrá una vida nueva, porque te tenemos a ti, Señor, porque hemos recibido tu llamado, Señor, porque tú has estado en medio de nosotros, Señor, porque tú nos has puesto y nos han encomendado una gran tarea, Señor, y porque a través de todos estos montes donde tú te has revelado, donde nos has restaurado, Señor, donde tú nos has renovado, Señor, donde estamos ahí al pie de tu voluntad, Señor, porque somos obedientes a ti, Señor, tendremos esa esperanza, esa herencia, esa bendición maravillosa, Señor. Cuánto te doy gracias, Dios, por estar aquí, Señor, y por permitirnos orar, Dios, en medio de nuestra familia, en medio de los seres que tenemos a nuestro lado, Señor, para que juntos y unánimes, Señor, mantengamos la esperanza de que vendrá una bendición poderosa, grande y maravillosa, de que tú siempre estás con nosotros, Señor, y eres tú nuestro guardador, nuestro protector. Eres tú quien vendrá nuevamente, Señor, y tendremos un futuro de bendición. Gracias, amado Dios, por colocar alegría en nuestro corazón, por colocar el gozo, Señor, y la esperanza tan maravillosa que solo tú nos sabes dar. Te alabamos a ti, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro la sombra y me alcanzó, ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, el ser
tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Bien, iglesia, hemos llegado al final de esta oración de Getsemaní. Nos hemos preparado y seguiremos preparándonos. Recuerde siempre en esta preparación los montes que debemos escalar, los montes que debemos subir. Si ya hemos subido y hemos escalado ese monte, gloria a Dios. Y si no lo hemos escalado, debemos hacer esa oración y decirle: Señor, ayúdanos a escalar. Recuerda que Dios te ha hecho un llamado. Recuerda que ese llamado que te está pidiendo que subas. Recuerda que Dios ha hecho de ti una gran comisión, una gran delegación. Te ha delegado una responsabilidad y esa misma responsabilidad tú la delegas a otros. Dios nos invita a que nosotros, a través de su palabra, recibamos y vivamos toda esa revelación que tiene para nosotros. Dios también nos invita a través de su palabra que seamos renovados de nuestro espíritu, renovados en nuestro cuerpo, renovados en nuestras acciones, renovados en todo aquello que nosotros hoy se lo hemos entregado a Él. De igual manera también nos ha invitado en esta noche a aceptar su voluntad. Por dura que sea, aceptamos la voluntad de Dios. Siempre trabajar por la herencia a las nuevas. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Cuál es el legado a esas nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a dejar sembrada esta palabra en las nuevas generaciones? Que gloria a Dios, dentro de 50 o dentro de 100 años puedan decir, gracias a esos discípulos del Señor del año 2020 que sembraron en nuestro corazón, en el corazón de estos niños, hoy la iglesia Pacto de Amor es la iglesia más grande del mundo. Y por último, recordar esa bendita esperanza que Dios nos invita a que todos y cada uno de nosotros mantengamos en nuestro corazón y que la podamos compartir. Cristo es nuestra bendita esperanza, es la razón de nuestra vida. Yo lo invito entonces para que hagamos de esa bendición maravillosa, de ese amado Salvador que es Cristo Jesús, una verdad, una realidad y una prioridad. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, ya despuntando, Dios bendito, Dios todopoderoso, el final de esta reunión, el final de esta oración, Señor. Te queremos dar gracias, mil y mil gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestro corazón, en nuestro interior. Porque sabemos que tenemos que morir en muchas áreas todavía de nuestra vida. Pero lo más importante, Señor, en que tenemos la bendita esperanza de que con Cristo Jesús lo lograremos. De que contigo, Señor, llegaremos a escalar
no solo estas 7 montañas, sino los montes que tú nos vas a anunciar para poder llegar, Señor, a la presencia de Dios, para poder contemplar, Señor, con nuestros propios ojos espirituales a tus ojos maravillosos. Gracias, amado Señor, porque a través, Dios bendito, de la comunión que tenemos hoy, a través de ti, Señor, tenemos esa bendita esperanza de que esto, Señor, que estamos viviendo también va a pasar. De que nuestros hijos, Señor, van a recibir por herencia, no solo, Dios Todopoderoso, una tierra renovada, no solo la bendita esperanza de que habrá grandes frutos, sino también de que habrá un gobierno celestial, tu santo y perfecto gobierno. Amado Señor, aquí está nuestro corazón, dispuesto para luchar, dispuesto para batallar, dispuesto para aceptar. Pero te pedimos, Señor, que nos imprimas la fuerza que necesitamos para decirle no a lo que tengamos que decir no y para decirle sí a lo que tengamos que decirle sí. Y gracias, Dios bendito, porque tu gloria, Señor, se verá y se manifestará no solo en nuestra iglesia, sino también en cada hogar y en cada familia de pacto de amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, mil y mil gracias por este tiempo maravilloso de comunión, de relación, de entrega y sobre todo de una bendita esperanza en Cristo Jesús. Los amamos con todo nuestro corazón, los bendecimos siempre, todos los días nuestras oraciones para que nos mantengamos fieles y podamos ver esa bendición en el templo, en la casa del Señor. Nos vemos el próximo domingo con el poder de Dios y sigamos orando para que esto también pase y no sea más que una experiencia de que definitivamente nuestra esperanza está en nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Chao, bye bye, que Dios los bendiga. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar en tu santo lugar. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero fundir mi alma en tu altar con tu sangre. Purifícame. Quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor.